Saludos amigos, hoy martes 12 de marzo de este 2013. Miren, el manejo de los mecanismos de opinión pública es cosa muy especializada y a la que se le debe tener mucho cuidado. La República Dominicana, insistimos, está al día en el pago de principales intereses de su deuda originada por Petrocaribe. Y lo que se ha dicho siempre, pero se ha distorsionado fundamentalmente en los medios internacionales enemigos del gobierno de Venezuela y del finado presidente Chávez, es que Venezuela regala cuando no negocia con incumplidores, con países que son deficientes en la producción de la alimentación propia. Van a ser productores de excedentes de la agropecuaria para poder pagar con naturaleza la deuda petrolera. O sea, casos de Nicaragua, Cuba, que es altamente deficiente en productos alimentarios básicos, Nicaragua, República, Centroamérica, en sentido general, República Dominicana. Lógicamente, esa es la versión que se puso a circular y se ha puesto a circular desde siempre en agencias de prensa internacionales para demeritar la política solidaria de altísimo nivel político del gobierno bolivariano del finado presidente Chávez, que no la origina Chávez. Petrocaribe no se origina con Chávez. Petrocaribe es el acuerdo de San José evolucionado. Es un acuerdo que surge en la década de los 70, finales, cuando el primer boom petrolero. Países como Venezuela y México se pusieron de acuerdo para suplirnos petróleo a precios especiales y cuotas garantizadas para que no tuviéramos que acudir a un mercado abierto de carburantes que nos causaba mucho daño a las economías de la zona centroamericana y caribeña. El único que nunca cumplió fue México, ese nunca cumplió. Pero Venezuela lo hizo en tiempo de Carlos Andrés Pérez, lo hizo en tiempo de los gobiernos del COPEI y lo ha hecho en tiempo de el gobierno bolivariano de Chávez, que ha sido más solidario aún porque amplió los beneficios del acuerdo de San José con Petrocaribe. Eso es todo. Entonces ayer el ministro de Agricultura contribuye a una campaña que denosta esta acción solidaria, humanitaria, de un valor enorme del gobierno de Venezuela, cuando dice que no va a poder cumplir con el pago de... Pero miren ese titular, ese es un titular absolutamente manipulado, pero él creó las condiciones. Es el titular del Caribe. Miren lo que dice ese titular. Aquí. Habla del petróleo. Hay un acercamiento. No habrá pago este año a Petrocaribe. Oiga. Eso lógicamente se debe a que no se sabe usar los mecanismos de opinión pública y no se sabe precisar e intervenir en público con palabras correctas, términos correctos, y que no se sabe cuántos enemigos tienen los planes como este del gobierno de Chávez y el propio gobierno dominicano. Petrocaribe, dentro del acuerdo, crea una opción para que usted pueda pagar, si lo tiene con excedentes, en naturaleza, parte de la deuda. Lo que si el ministro de Agricultura se comprometió a servir 10.000 toneladas métricas de habichuelas negras a Venezuela y no cumplió, hay que pagarlo en dólares. El gobierno tiene que buscar entonces el dinero, eso es todo. Pero además esas 10.000 toneladas métricas de habichuelas, de haberla dispuesto el gobierno vía Agricultura, no cubre los pagos de principales intereses, es una porción pequeña de la deuda. Entonces, ¿por qué se informan cosas como esta y se desorienta y se contribuye a una campaña de mérito, de descrédito, a una política tan trascendente, tan importante
para toda Centroamérica y Caribe, como esta que ha aplicado el presidente Chávez, finado a destiempo, hombre. Tenemos que ser cuidadosos cuando se manejan los mecanismos de opinión pública. Conocer el entorno, para que no nos usen, como lo posibilitó este ministro de Agricultura, que dio esta versión inadecuada por estarse luciendo más de la cuenta. Lo cierto es que la República Dominicana, cuando contribuye a pagar la deuda petrolera con Petrocaribe, con productos excedentarios, porque nosotros no somos consumidores de grandes cantidades de habichuelas negras, esa no es nuestra culinaria, no es nuestro estilo y contribuimos a paliar lo que es una obligación que tenemos, porque esto no es una dádiva, como la gente dice, y como se ha querido plantear, esto se paga. Lo único que hace Petrocaribe es que a partir de los $50, cosa que se incrementa a partir de los $100, la República Dominicana, una parte de la cuota que compra Venezuela, que es alrededor de un 20 y tanto %, del consumo nacional, la subsidia mediante un beneficio a 25 años plazo, periodo de gracia, y 2% de interés. En los ambientes financieros tradicionales eso es casi una dádiva, aunque ahora mismo el dinero es una dádiva, porque en Estados Unidos no te cobran intereses por un préstamo, pero tampoco ganan por ahorrar. ¿Sabes que el ahorro en Estados Unidos es negativo? Buenos días, don. Buen día, saludos. El ahorro es negativo, por eso que usted ve, muchos dominicanos cogen con su dolarito para acá, porque aquí sí ganan, allá no, nada, ni en Europa tampoco. Bien, por favor, cuando se van a dar informaciones al público, tenga control de lo que va a decir y sepa exactamente en qué entorno lo dice, porque estas cosas enervan a uno sabiendo cuánto hay de maldad para demeritar políticas tan trascendentes como la del presidente Chávez, que en el caso de Cuba ha sido de sobrevivencia. En el caso nuestro no, pero en el caso de Cuba y de Nicaragua ha sido de sobrevivencia. La ayuda y en parte donación del gobierno de Venezuela. En el caso nuestro es una operación como la hacían los adecos y los socialcristianos. Y ahora Chávez con mayor amplitud. Es un programa que tiene más de 25 años de existencia y ha cumplido plenamente su función. El único que ha fallado aquí en México, que nunca ha cumplido, con ninguno. Lo único que hacía, fíjense lo que hizo México. México participó en el primero de los acuerdos, que se llamó Acuerdo de San José. Y acordó que un 60% le iba a suplir Venezuela de la cuota preferencial. Era una cuota, lo único que garantizaba ese acuerdo era una cuota segura a un precio fijo. Y con plazos de pago, sí. Era a la mitad de lo que es ahora los plazos de pago. Pero una parte del dinero del sobrante del valor en el mercado del petróleo, usted lo depositaba en un fondo para inversionar en proyectos que impactaran el desarrollo. Venezuela cumplió siempre, por eso ustedes saben que aquí se han hecho importantes presas, puentes y obras de infraestructura de envergadura con los recursos de Petrocaribe y del Acuerdo de San José, pero México, que vendía el petróleo, sin embargo no acreditaba el fondo, nunca lo acreditó. Y quedó como una cuenta pendiente. O sea, usted tenía que pagarle efectivo a México cuando le compraba el crudo mexicano. Y en la esperanza de que un día México honrara un compromiso internacional de varios gobiernos, que nunca honró. El dinero que se gastó aquí en diplomacia para viajar, el canciller, el gobernador del Banco Central, funcionarios de todos los niveles,
el ministro de Hacienda a México en romería para que México tratara de cumplir un compromiso que hizo ante las naciones centroamericanas y caribeñas y nunca lo hizo. Ni caso le hacía. Eso sí, creaba expectativas falsas que nos hizo gastar muchísimo dinero en eso. Pero bueno, Venezuela sí cumplió, lo hizo Carlos Andrés Pérez, lo hicieron los copellanos y el rey de todo esto ha sido el presidente Chávez, que demostró un internacionalismo fuera de toda prueba y que los exalta en toda América Latina como un hombre de extraordinaria sensibilidad política. Entonces ahora dice el señor ministro de Agricultura que no se podrá exportar las 10.000 toneladas métricas de habichuelas negras que se comprometió el país, y entonces titula el diario El Caribe de mala fe, porque eso no es verdad lo que dice ese titular. No habrá pago este año a Petrocaribe, oiga usted, pero coja un poco de cuerda, por favor. No, está bien. Ya con la que tú has cogido es suficiente. No, porque usted No, conoce pero el asunto, tanto como yo. no es una mala, incluso es una mala interpretación, porque es como tú dices, el ministro ha señalado, bueno, pero eso hay que hacer una historia, que es mejor cuando tome el turno. Está bien. Miren, señores, el otro tema que quería comentarles es que cuando se saca la pata a tiempo y se hace bien. Eso hizo el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, cuando ayer comentó un informe que es tradicional en el Fondo Monetario Internacional, por efecto del artículo 4 del Convenio de Asociación de las Naciones, hace evaluación de las economías de cada miembro, de cada país miembro, cada 6 meses o cada año, dependiendo de la situación de la economía, como si eso lo reclama. En el caso nuestro, en los últimos tiempos se está haciendo cada 6 meses. Eso tiene mucho que ver con el hecho de que hemos tenido que aplicar 2 acuerdos stand-by, uno detrás del otro, del 2005 a la fecha. Y en el último, como resultado del último informe, el Fondo Monetario sugirió que la República Dominicana adoptara otra reforma tributaria para, en vez de un 2.7%, que es el déficit esperado para fin de año, sea de un 2%. Y en vez de un 2.7, sea de un 2%. Y otras acciones, incluso dejar flotar la moneda para que alcance su valor justo, un asunto que yo hasta donde sabíamos, y el gobernador lo aclaró ayer, Valdés Albizu, aquí ha habido flotación de la moneda por muchos años. Lo único que las autoridades del Banco Central, cuando ven que se la quieren manipular, como acontece principalmente a inicio de año, tiene siempre reservas disponibles para impedir que le manipulen su... Aquí hay bancos que se especializan en eso. Aquí hay bancos que para cerrar con beneficios, históricamente, manipulan el mercado cambiario, porque tienen mucha presencia en el mercado cambiario. Lo han hecho toda la vida, desde los tiempos de Balaguer, que era mano dura, hasta hoy. Entonces, ayer el gobernador del Banco Central, muy oportunamente, ha dicho que no es necesario, que ya la reforma que sugiere el Fondo Monetario se hizo, y que eso lo hizo que de un déficit fiscal que se estimaba en más de un 7%, para este año ya esté proyectado que baje a 2.7%, y así lo prometió el gobierno, así lo prometió el presidente de la República, y que esas acciones que fueron emprendidas a tiempo hacen que la República Dominicana no tenga que acudir al fondo, ni para financiamiento, ni para soporte de políticas monetarias y financieras y de crédito que hagan que los factores macroeconómicos se mantengan bajo control. Es más, dijo el gobernador, el país creció en los primeros 2 meses, ¿para qué entonces tener preocupación? De manera, él que fue precisamente un propiciador de un acuerdo stand-by duro en el aniversario del Banco Central, así lo propuso. Sin embargo, hoy ha corregido la plana, él mismo se ha corregido y ha dicho, no, si el gobierno hizo lo que hizo, ya no es necesario stand-by. Duro, mucho menos duro. De manera que interesante eso.
Hay una resolución que no sabíamos que existía, la 2213 del Ministerio de Industria y Comercio, que regula y supervisa la importación, distribución y transporte, lo mismo que el expendio de los derivados del petróleo. Las felicitan, la resolución en un espacio pagado hoy, las 4 o 5 distribuidoras de gas licuado de petróleo, de derivados de petróleo, que dicen Chevron Caribbean Incorporada, eso es República Dominicana, Isla de Petróleo Corporation, Shell Company Dominicana y Sunich Petroleum SRL. Felicitan al gobierno dominicano y al Ministerio de Industria porque dicen que con esto se va a corregir la distorsión que existe en la importación y trasiego, lo mismo que en distribución y venta de los derivados de petróleo. Un negocio que genera centenares de millones de pesos irregulares, que no paga impuestos, que expone a todos los usuarios a usar con derivados que no tienen calidad, que son peligrosos para la salud y para los propios instrumentos mecánicos que lo procesan, y que además daña el medio ambiente. Todas las cosas malas se le atribuyen a esos combustibles que entran aquí no regulados. Esta es otra cosa que corrige lo que estaba mal y tiene una importancia extraordinaria. Se ha dejado correr con suavidad porque se sabe que son muchas las empresas que se benefician de eso. Empresas grandes, de las que se la dan, que son transparentes, eficientes. Grupos familiares importantes que reciben cuotas inmerecidas de derivados de petróleo. Si tú me ves un poquito enervado, es porque a veces uno pierde un poquito el control cuando ve que no lo pierda. No obstante la experiencia acumulada de mucha gente, no se sabe usar los mecanismos de opinión pública para defender con probidad, con justicia, políticas públicas. Saludos amigos, saludos. Cuando el petróleo subió por los 140, 143, en una de las reuniones ordinarias del mecanismo de Petrocaribe, el presidente, en paz descanse, Hugo Chávez, le dijo no solo a la República Dominicana, sino a todos los países de Centroamérica, ustedes no van a poder pagar a esos precios. Y él creía que el petróleo se pondría a $200 el barril. Sí, él previó eso, sí. Cuando eso ocurrió ante el presidente Leonel Fernández, el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa y otros funcionarios del gobierno que estaban en Caracas, el presidente Chávez le dijo, vamos a modificar el acuerdo Petrocaribe en esos aspectos para que ustedes puedan pagar en especie producto que requiere Venezuela, una parte o la totalidad si fuera, si tú pudieras pagar la totalidad la podías pagar, que es, la gente tiene que entender una cosa, que es por eso que te dije que no te enervara. El servicio de la deuda externa con Venezuela, a pesar de que son más de 3.000 millones de dólares, es pequeño, porque es una deuda a 25 años, con una tasa de interés del 1%, Pedro, no del 2%. Del 1%. Del 1 y con un periodo de gracia muy largo. Y el 2 años de gracia, es decir, cuando tú comienzas a pagar, estamos al día. Tú comienzas a pagar, ¿cuántos son? 200, 250, 200 tantos millones. Entre principales intereses. Entonces, ¿qué es que nosotros, cómo nosotros hemos estado pagando parte, como tú dices, esa deuda? Porque no hemos podido pagarla todo en especie, ojalá, porque tiene dos razones positivas. La primera es que los 650 millones promedio que ingresan al torrente financiero de la República Dominicana se quedan aquí, por medio de Petrocaribe. Es decir, el sistema es, la refinería reúne todo el dinero de compra de petróleo, el 27% del petróleo que consume la República Dominicana diariamente, se compra a Venezuela, el 27%. A excepción del gas licuado. Si tú le sumas el gas licuado al total de los derivados de petróleo, ese porcentaje baja a un 22-23%. Bueno, pero es de combustibles fósiles del tipo... El GLP es sí, fósil, está bien, pero del tipo... Petróleo. Sí, está bien, Pedro. Pedro, cálmate. Te estoy diciendo porque también esa información no es correcta. Está bien. Ya.
Porque Ok. ese asunto yo lo he seguido por muchos años. El 27% de los derivados del petróleo, menos el que ¿Qué dice Pedro, comercializa se refinería? Que no comercializa GLP. Pedro, ¿La cogiste? Es por eso. no está Porque bien, refinería Pedro. entregó el Óyeme, GLP a una empresa privada. no hay un sí, De té- tilo, té de tilo, de para- tilo, señores. de tilo. Nosotros consumimos 150, 1000 barriles. no son, no, son 200, 110, Busca otro 120 tema. barriles que vale, de petróleo. El 27% de eso, exceptuando lo que dice Pedro, está bien, magnífico. Exacto. Eso representa, entonces la refinería dominicana de petróleo recauda todo el dinero de compra, el que quiera comprar todo el dinero, y es muy sencillo. Cuando el petróleo ahora que está por encima de los $100, el petróleo que despacha la PDVSA, entonces son 60% de crédito y 40% al cash. La refinería es así, 40% PDVSA efectivo, tenga su dinero, 60% al Ministerio de Hacienda para consolidación fiscal, más nada, ya, 60% al Ministerio en efectivo, Pedro, dinero, contante y sonante. Entonces, ¿ese dinero sale de la economía dominicana? No, ese dinero se queda y consolida tipos de cambio, consolida el presupuesto, porque se queda en la República Dominicana. No es, por ejemplo, un préstamo de Brasil a través del banco, del Exim Bank, tipo de modelo de banco de promoción de exportaciones de Brasil. Le dice a la República Dominicana, le vamos a construir la presa tal, está bien. Los equipos son de nosotros, la compañía es de nosotros y todo. Entonces el dinero ingresó, pero vuelve otra vez a Brasil. ¿Ya entiende? El dinero de Petrocaribe se queda en la República Dominicana. Ahora, cuando se va a cumplir con el servicio de la deuda que genera ese cúmulo de crédito año por año con el gobierno de Venezuela, que el servicio es, repito, es relativamente pequeño en comparación con la deuda, porque es a 25, es realmente a 27 años. Y es con un tipo de interés concesionado prácticamente. Ahora, lo que tú dijiste con mucha razón es, no nos está regalando el petróleo. Lo que ha hecho el presidente Chávez es crear un ahorro para futuras generaciones de Venezuela, con el petróleo, con una parte importante del petróleo que despacha a Centroamérica y el Caribe, a 29 países. Llamémosle países también a las islas, que son bastante pequeñas y con consumo mínimo. Entonces, 29 países, incluido la propia Venezuela, que forma parte del esquema de Petrocaribe. Entonces, cuando lo que te estoy contando, el presidente Chávez dijo, páguenos en especie, vamos a modificar eso. Se modificó a partir de ahí cuando el petróleo llegó. Incorporen el pago de especies al trato. 2008. Incorporen el pago de especies al trato. Lo que puedan pagarnos, que tengan excedente en especies, páguenlo. Y señaló los productos. Pedro, está bien. deficitarios de Nosotros Venezuela. podemos... Páguenlo en especies, no. Páguenlo una porción de esto, lo que ustedes puedan. Está bien, Pedro, pero, tío, déjame explicarte, Pedro. Si la República Dominicana llegara a poder producir tanta habichuela como para que sean 250 millones de dólares, pues se paga completo con especie, Pedro. Es que no hay posibilidad de que nosotros paguemos con especie completo, ni lo tiene Nicaragua. Pero si nosotros pudiésemos hacerlo, entonces, ¿qué nos pidió Venezuela a nosotros? Uniforme, Pedro, militares, los uniformes de las Fuerzas Armadas de cosas, nosotros lo podíamos hacer y se licitó en República Dominicana. Azúcar líquido, exportamos azúcar líquido, paquete, como dicen los viejos, paquete, pastas alimenticias, exportamos a Venezuela, no solamente habichuela negra. Lo que se refiere al ministro, y tú tienes razón en que el manejo de la información no fue lo comedido, es que la especie, ellos requerían 10.000 toneladas desde el año pasado y se sembraron, no se pudo porque no hay, no solamente por razones de que no hay semillas en el país, eran 100 millones de pesos que se mandaron y los manejaba el Ministerio de Hacienda y no Agricultura para la siembra de habichuela en el Valle de San Juan. No todo se pudo, no había ni la cultura para las habichuelas negras todavía. Ahora el ministro dice, miren, en el año que viene
ese cultivo va a ingresar ya al libre comercio a través del DR-CAFTA. No va a ser posible que los productores del Valle de San Juan puedan seguir sembrando habichuelas rojas porque no van a poder competir con sus pares estadounidenses. Entonces tendrán que emigrar hacia las habichuelas negras que tienen un mercado seguro en Venezuela. Así de sencillo. El año que viene se le sigue pagando en especie. Tú dijiste una verdad. En el presupuesto está consignado el pago de la deuda global, del servicio de la deuda global, que incluye el de Venezuela. De manera... Ministro, ¿cuánto sumarían 10.000 toneladas métricas aproximadamente? Ahorita lo vamos a entrevistar. En divisas. Aproximadamente. Un promedio de 3.000 pesos por quintal, una tonelada métrica son 22 quintales. Multiplica ahí y divídelo entre 40 y te va a dar el doble. Alrededor de 10 o 20 millones de dólares del total de la suma. Ese es el asunto. Está bien, Pedro. Entonces usted no puede decir, esa información que es absolutamente parcial, dar la impresión ante los medios de opinión pública de que está fallando. Otra cosa, el Estado venezolano, por vía del acuerdo de Petrocaribe, comprometió 50.000 barriles. Nunca ha pasado de 30.000, el equivalente de 30.000. Y hubo una vez, cuando Venezuela tenía disponibles derivados, que al petróleo crudo reconstituido se le incorporó también derivados. Y aún sumando derivados más petróleo crudo, nunca llegó a 30.000 barriles. Bien, vamos a decir también que el acuerdo Petrocaribe no comenzó cuando el petróleo estaba a $100. El acuerdo de Petrocaribe establece que si el precio del petróleo es de $15 el barril, el 5% está en crédito. ¿Y cuándo comenzó? Si es de 20, cuando estaba bajito, ¿Cuándo comenzó? En la década de los 70. Pedro, está bien lo que yo... En tiempo de Carlos Andrés Pérez. Pedro, déjame terminar, que yo te... No, es que yo, mientras más tú te metes en la... Pero ¿por qué no dejan ese tema ya? ¿Por qué tú no vas a otro tema ya? Pues ya está todo dicho. ¿Qué más hay que decir? Deja ver si en este puedo hacer. Yo lo que quiero decir es que no hagamos un yun yun de un vaso de agua. En el presupuesto de la nación está el pago de la deuda, no solo de Venezuela, de Estados Unidos. La República Dominicana no está en estado de default, no está en atraso de su deuda. Ya. Entonces, si no estamos en atraso con nadie, no estamos en atraso con Venezuela. Lo que señalaba el ministro, mal expuesto a la opinión pública, es que en la especie, en vez de los 10.000, nada más le hemos entregado 5.000 quintales. Pero hay un atraso en la habichuela, sí. Sí, un atraso en la habichuela, pero es... 10.000 toneladas, bueno, solo hay un atraso, él dijo la verdad, hay un atraso. Hay un atraso. Prometió 10.000. Bueno, que no hay un atraso en el pago de la deuda. En la deuda no, pero hay un atraso. Puede ser en los uniformes si lo estuviéramos elaborando. Bueno, eran 300. Pero que no habló de uniforme, él habló de habichuela. Yo te pongo un ejemplo, es lo que yo estoy diciendo. Sí, es verdad que tenemos un atraso en habichuela. Posiblemente él pudo elaborar más la condición. Él dijo que por la falta de semillas. Y dijo que se importaron 1.200 quintales de semillas. Y es verdad que hubo falta de semillas. Cuando llegó ese ministro ahí, había problemas porque la pasada administración de Agricultura no buscó la semilla que era necesaria para sembrar 120.000 tareas, que es lo que se va a hacer ahora. Se van a sembrar 120.000 tareas para a partir de noviembre tratar de conseguir 20.000 ¿cómo se llama? 20.000 toneladas y pasarle esas 20.000 y con eso inmediatamente nos ponemos al día en materia de habichuela. Exacto. Pero él no ha dicho nada que no sea real. Ayer le dije yo a ustedes que pongáramos, le dije yo a ustedes. Eso es todo. Que no lo puso en su contexto. Que no lo puso en su contexto y ya. Ayer ese es un buen ministro. Es uno de los mejores ministros que hemos tenido, ese. Vamos a ver. El tiempo lo confirma. Bueno, en 6 meses y pico ese titular que no está en su asunto. Ese titular que no lo escribió el ministro, obviamente. Eso no lo escribió el ministro. No está pegado a la realidad. No habrá pago este año Petrocaribe, no habrá la cantidad de habichuelas que pidió Petrocaribe. El pago sí. Exactamente. El pago sí, está consignado en el presupuesto de la nación. Está diciendo la verdad. Acuérdate que hace apenas una semana, agencias de prensa internacionales hicieron un reportaje, entre ellas CNN y Vaina Visión, la mexicana, diciendo que la República Dominicana estaba comprando semillas para poder cumplir con el pago de la deuda de Petrocaribe. Ese es un buen argumento. Entonces se manipuló todo eso y nos pusieron a nosotros y al pobre Chávez, enfermo de muerte en ese momento, postrado, como un hombre que disponía alegremente de los bienes de Venezuela. Miren, eso es verdad. Yo le dije ayer a ustedes que le diéramos seguimiento a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional
respecto al desempeño de la economía dominicana y a los aspectos que el fondo quiere que introduzcan cambios en el quehacer económico nacional. Ya ustedes ven, el gobernador del Banco Central, a mí me parece muy oportuna sus declaraciones, llevan de verdad calma a todos los actores de la economía dominicana, cuando señala que no va a haber aquí reforma, porque acabamos de salir de una, solo el sentido común, él nada más enarboló el sentido común, acabamos de salir de una reforma, no vamos a ingresar a otra, no importa que sea por el ingreso o por el gasto, no parece prudente que siquiera se considere ese pedido, esa recomendación del Fondo Monetario Internacional. Lo que yo llamo la atención, sí, es cómo el Fondo Monetario Internacional nos repite la receta al sector eléctrico, que es siempre la misma. Ustedes modifiquen la tarifa, adecúenla al mercado, a la situación y más nada. Ese es un problema por el cual uno quisiera que Chávez resucitara y viniera aquí y impulsar a todos los delegados del Fondo Monetario, porque es muy fácil usted decirle, así aumenten, si aquí aumentan la tarifa desproporcionalmente, porque el mercado es otra cosa, sin la intervención directa del mercado eléctrico en la República Dominicana, toda la economía se viene abajo, Pedro, porque es uno de los ingredientes más importantes que tenga el costo de producción. Si como el Fondo Monetario quería en el año pasado o antepasado, que fuera de un 17%, ¿no te acuerdas? Sí. Y incluso llegó a reclamar un 23% de incremento. El que le aumentan un 23%, cualquier productor de lo que sea, que tiene un componente tan alto, una de las tarifas más caras de todo nuestros competidores, de todo el ambiente donde competimos a nivel internacional. Entonces ya que se va a ir por un desaguadero la economía. Ayer tú y yo leímos el artículo de Andy Dawaje respecto a que el presidente no mencionó la posibilidad de establecer una discusión en torno a los contratos, a la modificación de los contratos del sector generador. Y yo lo que pienso es que el gobierno quiere hacerse más fuerte a través de participar también en la generación directa del excedente, de la parte que se requiere para modificar sustancialmente la correlación de fuerza en la oferta de la generación eléctrica. Entonces, a partir de ahí decir, un momentito, vamos a trabajar en todo el sentido, porque no hace sentido que el gobierno se embarque ahora a discutir con el sector eléctrico, que es la fuente originaria de beneficio o de rentabilidad más grande del país, exceptuando el sector minero. Se están ganando más de 500 millones de dólares al año el sector eléctrico. Y le tengo un dato trágico, por cierto, todo el dinero de Petrocaribe se lo ha ganado el sector eléctrico. Para tu informe. Tú me dirás que todo el dinero de Petrocaribe se ha ido a subsanar al 2010 a la fecha, los promedios por año que se ganan Eje Itau y Eje Jaina suman 1.200 millones de dólares. Pone tú que tenga su costo, ponle 600 millones, ponle 500, 600, se quedan con 500 millones de dólares. Y todo el dinero de Petrocaribe que ha debido servir al desarrollo del país se ha ido por ese barril sin fondo. Entonces, para que estemos claros en eso, en cuanto al tipo de cambio, ni mirar eso, el gobernador del Banco Central tiene toda la razón. El tipo de cambio, como se ha estado manejando, ha sido correcto y adecuado para la economía. Es decir, dejarlo al mercado. Aquí ustedes no han visto al gobernador del Banco Central inyectando, o al Banco Central, grandes cantidades de dinero para disminuir eso. Hace mucho tiempo. Eso se hace con políticas monetarias, tienen que ver con el tipo de interés, tienen que ver, y dejar cuando, en los momentos del año, cuando el sector importador dominicano y el sector industrial requieren productos terminados y materia prima para suplir alza de la demanda por razones de Navidad y esas cosas, dejar que se deslice 1 punto, 2 puntos. Este año fue 1 punto porcentual que se deslizó de 39 a 40 la moneda. El Fondo Monetario quiere que estemos en los tiempos de Centroamérica y de Suramérica, donde no se sabía qué hacer con la inflación. La inflación controlada, se cumplieron las metas para el primer trimestre de este año, vamos a seguir así, vamos a dejar que el Fondo Monetario, ahora el gobierno dominicano tiene que dar seguimiento a todos los aspectos de la economía, porque carece de una cosa que es importante, carece de recursos. Por eso que a mí me gusta cuando el presidente va a la mata de Farfán y los productores le dicen, presidente, 74 millones necesitamos, sí. ¿En cuántos meses? Vamos a dárselo en 3 pagos. Cuando uno está mal en una casa, uno tiene que decirle al garrotero,
en 3 pagos. Todo lo que vamos a comprar en 3 pagos, porque la economía dominicana, que va a bajar, que la meta de reducción del gasto es de 6.9, que es el déficit. Yo no sé de cuál de los déficits que uno puede hablar, pero 6.9 dice el gobernador del Banco Central. El fondo quiere a 2 puntos. Mátenlo. Si tú quieres en un año bajar un déficit fiscal, o sea, el gasto público, de 6.9 a 2.9, como lo ha prometido el gobierno, a 2 puntos porcentuales. Eso quiere decir enseñar al burro a no comer. No coma hasta que aprenda a no comer, con la desgracia de que cuando el burro aprende a comer se muere de hambre. Termina. Buenos días, señores. Primero, ratificar mi convicción de que tenemos unas excelentes autoridades agropecuarias en el país. Los resultados se sienten en el campo, se sienten en el abasto de alimentos, en prácticamente todos los renglones. El trabajo que se inició precisamente con el proceso de transparencia que se ha estado llevando a cabo con el asunto de las importaciones en el país, es muy importante a través de la Bolsa de Valor Agropecuario, a través de la Junta Agroempresarial Dominicana. Pienso que ayer lo que hubo fue una manifestación más de transparencia por parte del ministro de Agricultura, quien estableció que ciertamente no producimos la cantidad de habichuelas negras que estaban contempladas para entregar a Venezuela en el marco de los acuerdos de Petrocaribe. Vamos a ver si está bien ese título, mira, lo leo. Sí. El gobierno pagará parte del deuda de Petrocaribe con habichuelas. Claro, no serán 10.000, pero le mandamos 5.000. El ministro no hizo más que referir que a su ingreso, al inicio de esta administración del gobierno, pues no había lo suficiente semilla de habichuela para su cultivo en San Juan de la Maguana, y entonces nosotros lo que estamos recogiendo es parte de ese déficit. Como no hubo de eso, pues no hubo la cantidad de habichuelas necesaria para mandar. Pero como uno no se puede colocar en el muro de las lamentaciones, lo que ha hecho el gobierno a través del Ministerio de Agricultura es garantizar que va a haber 120.000 tareas que van a ser cultivadas, se va a comprar la habichuela, se tiene que contemplar la cantidad de semilla para sembrar, y que a partir de noviembre comenzará una cosecha que le pondrá en condiciones al país de ponerse al día en materia de suministro de habichuela en el marco de Petrocaribe. Eso es todo. Lo demás es manipulación propia de la guerra política, mediática que hay y que seguirá durante todo este tiempo en el país. Por otra parte, señores, qué bueno que el gobernador del Banco Central, el buen amigo Valdés Albizu, hiciera estos señalamientos tan puntuales en torno a la situación de la economía de la República Dominicana. Valdés Albizu es un virtuoso en eso. Él tiene, quizás y sin quizás, por su hoja de servicio al frente de las autoridades monetarias de la República Dominicana, se ha ganado por parte de los mercados y de la población en general la confianza de que cuando habla, habla sin escape de orden político, partidario, ni nada que se le parezca. Habla como lo que es, un gran técnico en la materia y un gran gobernador del Banco Central. Esa es la realidad. ¿Qué dice Valdés Albizu? Bueno, ayer nosotros decíamos, hay que mantenerse a prudente distancia del Fondo Monetario Internacional. La forma en que ha llevado a cabo la administración del presidente Danilo Medina, el asunto de la economía, del gasto público fundamentalmente, que es lo que más preocupación le lleva no solo al Fondo Monetario Internacional, sino a toda la sociedad dominicana. El presidente Danilo Medina ha llevado eso con mucho comedimiento, con mucha transparencia y con una visión ejemplar de lo que debe ser la administración del gasto. Entonces, frente a una administración como esa, que se ha comprometido a bajar ese déficit de un 7 a un 2.7, que eso es realmente plausible.
Entonces no puede venir el Fondo Monetario a pretender que vayamos más allá de ahí, más allá de nuestros límites. Porque ir más allá de nuestros límites, entonces quiere decir que el fondo quiere crear una situación de desestabilizar el país. Plantearse, como se lo plantea el fondo, que ese es su papel, porque al fondo no le importan las consecuencias, al fondo lo que le interesa es que busquen el dinero, no importa de dónde sea, para él cumplir con su accionar como agente que garantiza los recursos de esa banca internacional y de esos estados poderosos. Nosotros acá cumplir con nuestro deber. La administración del presidente Danilo Medina está cumpliendo, mantiene la estabilidad macroeconómica. El crecimiento de la economía alcanzó un 4 punto y pico %. Se proyecta un crecimiento en este año de cerca de un 4%. Una inflación por debajo de los 2 dígitos, es más, por debajo del 5%. Eso es envidiable. Estabilidad en el mercado cambiario. Recursos suficientes por más de 3.000 millones de dólares en las arcas del Banco Central ante cualquier amago de cualquier sector especulador, como los hay, como decía Pedro, de esos que le gusta de vez en cuando inventar con el mercado cambiario. ¿No le gusta la palabra? Sí, es una economía ciertamente blindada en ese sentido. Por lo menos 4 meses de importaciones garantizadas. Blindada en ese sentido, esa es la realidad. Monda y Lironde es la verdad, porque estamos frente a un gobierno, oigan bien lo que voy a decir también, es importante establecerlo para que la gente se coloque en la psique. Estamos frente a una administración de 4 años. El presidente Danilo Medina es un presidente de 4 años. Y cuando uno está en presencia de un presidente de 4 años, está en presencia de un hombre que no hace compromiso más allá de su compromiso con el país y con su programa de gobierno. No tiene que atarse a nada ni a nadie, a ningún sector. Y eso es lo que estamos viendo hasta el momento. Un presidente de 4 años que está cumpliendo a pie juntilla lo que le presentó en su programa de gobierno. Revísenlo parte por parte. El programa de gobierno de Danilo Medina y sus ejecutorios en 6 tantos meses, 6 meses y días, para que ustedes vean si nosotros no estamos diciendo la realidad. Lo que pasa es que también el gobierno de Danilo Medina tiene que darse cuenta de otra cosa, que no es tan solo en el panorama, o sea, en esto no es tan solo, que se le está acechando y se le está llevando, si se quiere, a situaciones en el que se pueda crear un ambiente de que no puede tomar decisiones que no sea con una muletilla. En este caso se quiere imponer al Fondo Monetario porque fíjense cómo la hermosa y bella Circe Almanzar de la Asociación de Industria de la República Dominicana insiste en que hay que ir a un pacto fiscal en este momento. Y ella sabe lo que eso implica perfectamente bien. Pero fíjense cómo en educación, si no se dan prisa, si el presidente de la República no termina de intervenir ahí, para que se resuelva lo del ADP, ya hay terceros que toman la bandera y ya están diciendo por dónde debe ir el aumento. Ya no se le deja al Ministerio de Educación y a la Asociación Dominicana de Profesores a que busquen, no, ya hay un tercero, ahí está la sociedad civil tomando el hacho. Que también tiene un candidato. Que tiene candidato o candidata para ir al Ministerio de Educación a administrar 100.000 millones de pesos al año, cerca de 9.000 millones de pesos mensuales que quiere la sociedad civil administrar. Sí. Entonces con eso sí hay que tener mucho cuidado, con ese tipo de cosas hay que tener cuidado. E insisto en que el Ministerio de Educación debe darle a conocer al país cuál es el programa de inversiones a propósito de ese 4%. Porque en eso, cuando el expresidente Leonel Fernández insistía en que la educación no solo era recurso, tenía razón en ese sentido. Eso es lo que estamos demostrando. Ahora parece que no sabemos qué hacer con tanto dinero en el Ministerio de Educación. No sabemos qué hacer con el 4%. Esa es la imagen que estamos llevando. De eso se tiene que cuidar la administración. De eso se tiene que cuidar. ¿Y para eso qué necesita? Bueno,
Se supone que si llevábamos tantos años sin cumplir con una ley que para mí, desde el principio lo dije, fue un error garrafal. No se pensó en el tiempo ni se pensó en la realidad de la economía dominicana cuando se hizo ese compromiso en 4%, pero está bien, perfecto, tenemos el 4%. Ahora, lo que no tenemos es quienes nos digan a nosotros que se va a hacer con ese 4%, y por eso andan esas gavillas ahí sobrevolando el espacio del Ministerio de Educación a ver si se alzan con el santo y la limosna. Entonces hay que tener ojo avisor con ese tipo de cosas. Otra cosa, sale una reseña ahí de que andábamos por más de 2.000 millones en 4 años. El sector transporte se ha quedado con más de 2.000 millones de pesos. Solo los transportistas. Solo los transportistas, esos. Pero pónganle un poquito más. Yo quisiera que cuando se haga ese tipo de levantamiento, se busque a ver con cuánto se han quedado muchas empresas, grandes empresas del país, consorcios nacionales, que reciben también todos ese tipo de exención y de subvención todos lo reciben de parte del Estado Dominicano. Entonces, hay que poner todo hasta el Central Romana. Exacto, en su justo y Sociedad Industrial Dominicana. Justo contexto. Y Cervecería Nacional Dominicana. En su justo contexto. Óigame. Hay que poner todo eso, porque no solo se trata de los transportistas. Está bien, eso hay que revisarlo. Más de 2.000 millones de pesos para esa gente. Bueno, vamos a ver, ¿está el Estado en capacidad de darle respuesta al problema del transporte? No, no lo está. Está haciendo esfuerzos. El Metro de Santo Domingo, la OSA, todo eso son esfuerzos importantes para buscar la solución del problema, pero el problema está ahí. Y mientras el problema subsista, entonces estarán esos señores del transporte y tendremos que tener subsidio así, de esa naturaleza. Vamos a revisar eso, pero vamos a revisarlo todo. Y no olvidemos, no me dejen de lado barrigoles. No me dejen a los halcones que andan ahí, todavía están ahí apertrechados, pagando mucho dinero en publicidad y en forma directa. No nos desviemos la atención con Barrigol. Eso ya hay que buscarle el punto final. Y tuvimos un buen bajadero por parte de ellos, y es que Canadá, el gobierno del Canadá, se ha manifestado su disposición a intervenir. Eso es importante porque no se puede dejar en manos de la gente Manuel Rocha, ese halcón, que solo cree en la mano dura, porque él cree que todavía estamos en Guerra Fría, que él era representante del gran poder, no de Dios, sino con la guerrilla centroamericana, donde él formó un escuadrón especial él cree que para combatir. Ese señor está frisado en el tiempo. Entonces, vamos a aprovechar esto y vamos a ver si terminamos de sentarnos en la mesa de las negociaciones con la gente de Brasil. Hoy tenemos 2 cuartos bates sentados ahí ya esperando turno. Se trata del senador Amílcar Romero, PLD de San Francisco de Macorís, es ministro de Agricultura, ingeniero agrónomo. Y también el ingeniero civil Ignacio Ditren. Tenemos buena cosa, nada más te voy a decir que la puso en China. No bien que tú digas, Pedro, que se encontraron en una jipeta $300,000 de una presentadora de televisión. Entonces digan, no, yo no menciono su nombre porque ella no tuvo nada que ver con Adiós. eso. Así, ¿Y quién ha dicho que así? El Ministerio Público perdona vida, no se sabe, tú no tienes que decir eso, tú tienes que con un auto excluirla de cualquier tipo de expediente penal, pero entonces no diga que aparecieron $300,000 en una jipeta, en una persona innominada. No, y además una jipeta que estaba... Cuando aquí cualquier muchachito lo llevan yo buscando en toda la presentadora. Hay que ver, sí, ¿dónde está ahí? Tú sabes que para colmo el vehículo de la presentadora tenía una especie de doble fondo para ocultamiento. Y entonces ya está libre. Ese Ministerio Público también anda. Hay que dejarla. Anda como con 10. No, yo no voy a decir nada porque ella no tuvo nada que ver con eso. Ajá. Así, de entrada. Con la Dirección Nacional y se llevan cualquier mucho capotillo de este alto. Y el lío con la Dirección Nacional de Control de Droga también, que la droga que no se sabe. Señores, los 2 cuartos bates de hoy nos están esperando y hemos hecho, ellos probablemente estén un poco cansados ya, porque la verdad que les hemos tomado unos minutos. ¿Cómo cansados? Sí, porque les hemos tomado minutos a ellos. A pesar de todo, vamos a darle paso a Carol. Sea así. E inmediatamente después a don Amílcar Romero.
Y a Ignacio Ditré que nos espere, porque vamos a hablar de transporte hoy de nuevo.